Y hoy vamos a disfrutar de una palabra muy hermosa de parte de Dios. ¿Cuánto nos agrada escuchar palabra de Dios? Amén, ¿cierto? Y sabemos que es Dios el que habla a nuestro corazón. Y es Dios el que hoy nos dice, primero, lo primero. Debemos hacer primero lo primero, ¿cierto? Y les voy a empezar contando una historia de un soldado que se encontraba en la guerra, allí en una situación muy difícil, y pasó por un pueblo desértico, abandonado, y le dijo a un agricultor que le regalara un manto, pero este no le quiso oír ni le puso cuidado. Él siguió enfrente y se fue a otra casa que era muy humilde. Allí vivía un señor de avanzada edad que perdió todo durante la guerra. Había perdido a su familia y también los soldados se habían llevado a su único hijo. Este anciano rogaba a Dios todos los días para que le pudiera dar la oportunidad de volver a encontrar a su hijo. Entonces el soldado llegó y tocó a la puerta. Este hombre era muy pobre y solamente tenía lo que tenía puesto, pero al ver la necesidad del soldado, él le dio su manto. El anciano, agradecido con Dios porque a pesar del frío tenía refugio y aún pudo ayudar a un extraño con su manto. Durante la guerra había perdido a toda su familia. A altas horas de la noche, alguien tocó a su puerta. Cuando la abrió, vio a un oficial del ejército ante él. ¡Oh, qué sorpresa! Era el hijo que hace tantos años no había visto. Rodolfo, hijo mío, dijo, ¿cómo me hallaste? Yo siempre pedí a Dios que pudiera encontrarte. ¿Cómo me encontraste en un lugar tan solitario y abandonado? Dijo Rodolfo, hoy en la tarde vi a un soldado usando un manto que reconocí ser tuyo, aquel que el sastre había hecho hace muchos años atrás. Le pregunté al soldado, ¿de dónde había sacado ese manto? Y me indicó la casa que era. Aquel padre y aquel hijo tuvieron un final feliz. Todo porque tenía un corazón generoso. Un corazón que daba más de lo que tenía, ¿verdad? Y por eso vamos hoy a leer un texto. Vamos rápidamente a ir a Ageo 1, del 1 al 15. Ageo 1, del 1 al 15. ¿Todos lo tenemos? Sofonías, Ageo, Zacarías, Habacuc, por allá en esos libritos chiquitos está Ageo, un libro pequeñito de 2 capítulos. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así
ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y ¿qué? No os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo os dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa será desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó ¿quién? Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: Dios habló en ese tiempo, pero Dios también nos habla hoy. Permitémosle a Dios que hable en nuestro corazón, que todo aquello que nos distrae en nuestra mente, que se pueda dispersar y que solamente la voz de Dios esté sobre nosotros. Amado Rey, Padre Celestial, Dios, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú hablaste en la antigüedad, pero hablas también hoy a nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú eres ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Que tú estás aquí en medio de nosotros y hoy lo creemos. Te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre nuestras vidas, nos traigas tranquilidad de nuestros pensamientos y nos permitas, Espíritu Santo, disfrutar hoy de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea semilla en nosotros y dé fruto y fruto en abundancia, Señor. Que esta palabra no la echemos en saco roto, sino que aprendamos que siempre primero lo primero, Señor, lo debemos de hacer. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ver que esta historia que les conté al principio era una historia verdadera. En verdad sucedió, ¿cierto? Era un anciano que dio ¿qué? Su manto. ¿A quién? A alguien necesitado. ¿Lo conocía? No, ¿cierto? Y vieron que en medio de esa generosidad, él pudo encontrar ¿a quién? A su hijo. ¿Él se imaginaba eso? No, ¿cierto? Y vamos a ver que la generosidad siempre trae una recompensa. Y vamos a ver en Deuteronomio 15:10 también que dice: no seas mezquino, sino generoso. Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Recordemos que somos generosos no para ganar una recompensa. Lo somos porque Dios fue generoso con nosotros. Dios fue generoso desde un principio.
¿Qué nos ha dado Dios en el principio? Dios nos da la vida. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y creó un lugar para que nosotros habitáramos, ¿cierto? Pero Él fue más allá de esa generosidad. ¿Y qué más nos dio? Nos dio, ¿a quién nos dio? A Jesús, ¿cierto? Su único hijo, ¿cierto? Su único hijo se desprendió de Él y nos lo dio para que, como decía la hermana, tuviéramos vida eterna. Y de ese ejemplo de generosidad es que nosotros debemos aprender. De esa generosidad que da más allá, de esa generosidad que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón generoso como el de Él. Que los cristianos de la iglesia, la Gran Comisión, podamos desarrollar un corazón generoso. ¿Será que podemos hacerlo? Amén, ¿cierto? Podemos desarrollar un corazón generoso como el de Papá Dios. Y para eso vamos a ver 3 puntos necesarios, 3 puntos que nos van a indicar cómo desarrollar un corazón generoso. Así que usted que es bien juicioso, que toma nota para después meditar otra vez sobre la palabra, vamos a ver el primer punto que dice que para desarrollar el corazón generoso debo renunciar al egoísmo. Dígale a la persona que tiene al lado, debo renunciar al egoísmo, ¿cierto? Volvamos al texto de Ageo y vamos a ver qué pueblo estaba allí. El pueblo de Israel. Ellos habían acabado de salir de la cautividad, ellos estaban en Babilonia y aproximadamente por 70 años ellos habían sido esclavos, los habían desterrado, ¿cierto? Habían ocupado sus tierras, habían destruido su templo, pero un día Dios en su misericordia les dio libertad y ellos pudieron volver. ¿A dónde volvieron? A la tierra de Israel. Otra vez a la tierra que Dios les había prometido y les tenía preparados para ellos. Pero vemos un pueblo que regresa con ese ánimo a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos empiezan a trabajar fuertemente porque el pueblo de Israel no era un pueblo perezoso. Pero ellos trabajaron fuertemente en construir ¿qué? Sus casas. Ahí el profeta Ageo nos está diciendo que ellos llegaron para habitar y construir sus casas, ¿cierto? Para habitar y construir casas hermosas, ¿verdad? ¿No dice ahí la palabra? Volvamos a la palabra y miremos qué nos dice ellos que estaban haciendo. Dice que ellos estaban construyendo casas artesonadas, ¿cierto? Casas hermosas, porque ellos querían sentirse nuevamente seguros. ¿Cuántos no queremos sentirnos seguros? Amén. Y eso no estaba mal. Eso no estaba mal, pero a ellos se les había olvidado algo importante. Ellos eran el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debía construir el templo. Era lo primero que ellos tenían que hacer cuando regresaran. Construir un lugar de adoración para Dios. Porque Dios así lo había mandado en la antigüedad. A donde ellos llegaran tenían que construir un lugar de adoración. Pero a ellos se les olvidó lo que Dios les mandó. Estaban afanados en estar bien ellos mismos. ¿Verdad? Vemos que nuestras prioridades y hacia dónde van dirigidas nuestras prioridades, hacia dónde van dirigidos nuestros esfuerzos, hablan mucho de lo que somos como personas. ¿Cuáles son nuestras prioridades hoy? Medite ahí usted un momentico, piense. Usted se levanta en la mañana y ¿qué es lo primero cuando abre sus ojos? Piensa en los problemas, las deudas, las dificultades que tiene. Piensa en todo lo que tiene que hacer. ¿O piensa en Dios? Piensa en que se tiene que levantar, orar, darle gracias a Dios. Muchas veces nuestras prioridades
no está Dios. Y vamos a ver, pero bueno, estas personas no fueron generosas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es la generosidad? Dios nos está hablando que tenemos que tener un corazón generoso. Pero ¿qué es la generosidad? La generosidad es dar sin recibir nada a cambio. Yo doy, pero yo no espero que alguien más me devuelva. Porque ¿qué sería si yo le doy algo a alguien y espero que me lo devuelva? ¿Eso sería qué? Interés, ¿cierto? Es un préstamo, ¿cierto? La generosidad es una cualidad que nos lleva a hacer el bien. No nos habla solamente de cosas materiales. Podemos ser generosos en ayudar a alguien. No solamente somos generosos cuando damos algo tangible, somos generosos cuando hacemos una buena obra por alguien más. Cuando vamos y hacemos algo que alguien necesita en su momento. Ahí estamos mostrando la generosidad. Pero ¿qué es lo contrario de la generosidad? ¿Qué es lo contrario de ser generosos? ¿Ser qué? Egoístas, ¿cierto? Algo que no nos importa. ¿Y qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Buscar mi propio beneficio, pensar solamente en mí. Y eso era lo que le había pasado al pueblo de Israel. Ellos pensaron solamente en su beneficio, en estar bien. ¿Y será que construir una casa está mal hecho? No. ¿Cuántos queremos tener una casa propia? Cuando nosotros nos casamos, nuestro mayor sueño era conseguir pronto nuestra casita, ¿cierto? ¿Y eso estaba mal? No. ¿Cuál fue el error de ellos? El error de ellos fue no pensar en Dios primero. Bueno, pero hablando de generosidad y egoísmo, ¿tú cómo te consideras hoy? Si hacemos un balance de nuestra vida, ¿nosotros cómo nos podremos considerar? ¿Somos egoístas? No me responda. ¿O somos generosos? Piénselo y medítelo. Ya sabemos qué es generosidad y qué es egoísmo. Debemos recordar que cuando nos enfocamos solamente en nosotros, cuando nos olvidamos de los planes de Dios, cuando nos enfocamos solamente en nuestras prioridades, en lo que yo necesito, ahí me convierto en una persona egoísta. Una persona egoísta. Entonces, ¿tú cómo estás? ¿Estás pensando solamente en ti? ¿Estás pensando solamente en crecer tú? ¿En que prosperen tus negocios? ¿En que prospere tu trabajo? ¿En que tu familia esté bien? ¿En que tu casa esté hermosa? ¿O también estoy pensando en los planes que Dios tiene para mi vida? Para que recapacitemos. En la Biblia nos narra muchas historias de personas generosas, ¿cierto? Pero también nos narra historias de personas que decidieron ser egoístas. ¿Cómo qué ejemplo podemos pensar de quién fue generoso en la Biblia? ¿Qué nos narra la Biblia? Abraham, ¿con qué? Lo que él quisiera, súper generoso, le dijo, acá está, escoja usted lo que usted quiera, ¿cierto? Y el antiejemplo, ¿quién es? Lot le dijo, no, Abraham, tranquilo, es usted el de la promesa, escoge tú primero, ¿sí? Él vio ese terreno ahí próspero, verde, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? Este es mi terreno. Y el terreno desierto, de montañas, ¿cierto? Que no se veía como bonito. Él le dijo a Abraham, coge tú esa parte. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Abel y Caín, ¿cierto?
egoísta. Y el otro fue generoso en su ofrenda a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de que alguien fue golpeado y fue un samaritano y lo ayudó? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí podemos ver la generosidad, ¿cierto? Y también el egoísmo de los que lo atracaron. Vemos que la Biblia nos narra de todo y nos quiere enseñar que nosotros debemos ser generosos sobre todas las cosas. Vemos en el versículo 2, leámoslo por favor, en el versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa sea reedificada. No ha llegado aún el tiempo. ¿A usted le suena esa palabra tiempo? No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para servir, ¿sí? No tengo tiempo para ir a visitar a alguien que está enfermo. ¿Para qué tenemos tiempo? Para trabajar, ¿cierto? Todos sacamos tiempo. ¿Para qué tenemos tiempo? Para comer. ¿Ustedes tienen tiempo para comer? Sí, ¿cierto? Hay personas que sagradamente 7 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde comen y sacan el tiempo sobre todas las cosas. ¿Para qué más tenemos tiempo? A veces tenemos tiempo para, no sé, gastar nuestro tiempo en ocio, ver películas, cosas así. Y decimos, no tengo tiempo. Y ellos habían dicho, no había llegado el tiempo. ¿Cuál era la prioridad para el pueblo de Israel? ¿Volver y alabar el nombre de Dios? No. ¿Era edificar un templo para Dios? No, ¿cierto? Se habían dedicado a ellos mismos. Y esto hizo que sus corazones se volvieran corazones egoístas. Tanto así que Dios tuvo que mandar un profeta a ellos a hablarles. Porque ellos no habían podido escuchar la voz de Dios ni recordar las palabras que Dios les había dado. A veces somos sordos, ¿cierto? Y Dios tiene que enviar a alguien más a hablarnos y a decir, oiga, sí, buenas, aquí estoy yo. Necesito que escuches mis palabras. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero había ignorado la palabra de Dios. El egoísmo inicia cuando ignoramos la casa de Dios. Ahí inicia el egoísmo, cuando ignoramos la obra de Dios. ¿Cuántos, no sé, aquí a veces llegan esos mensajes, por lo general de embellecimiento es a fin de año, mitad de año, ¿cierto? Y usted que dice, ¡ay! Otra vez nos están citando en la iglesia, ¿cierto? O que dice, un mensaje para ir a barrer la iglesia, eso va mucha gente. ¿Y saben cuántas personas vienen a la jornada de embellecimiento de este hermoso templo que Dios nos ha regalado? Ahí ya vamos a preguntarle a la hermana Liliana y al hermano Alberto, que ellos vienen siempre. ¿Cuántas personas llegan a la jornada de embellecimiento? 10. La vez pasada vinieron 2 chicos, solo 2 chicos. 3 chicos estuvieron acá. Carlitos, Andrés y George, que yo me acuerdo la última vez. De 100 personas, 3. La jornada de embellecimiento de nuestra iglesia. Ignoramos la obra de Dios. O aquel día que mandamos el mensaje de que íbamos a ir a evangelizar, ¿cierto? De que era la obra que Dios nos había encomendado y que teníamos que hacer la obra de Dios. Acá llegamos 5 personas, 6 personas, 6 personas llegamos acá. ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos siendo egoístas o no con la obra de Dios? El templo de Dios también es nuestro templo espiritual.
aquí lo que nosotros tenemos y debemos nutrir. A veces somos tan egoístas que somos egoístas con nosotros mismos. Se nos olvida que tenemos que orar, ¿cierto? Que tenemos que leer la palabra. Si hiciéramos un sondeo, dijéramos, ¿quiénes se levantaron y oraron antes de venir al culto? ¿O quiénes se levantaron y leyeron el tiempo con Dios antes de venir al culto? No lo vamos a hacer público, pero sí recapacitemos, ¿cierto? ¿Cuántas veces yo estoy sacando tiempo para orar, para leer la palabra? Esto es nutrir mi templo espiritual. ¿Cuántas veces saco tiempo para ayunar? Para comprar un libro cristiano y no solamente comprarlo, sino leerlo, un libro que nos edifique, que nos nutra. ¿Cuánto tiempo dedicamos en escuchar una buena predicación que nos enseñe cosas nuevas y principios nuevos delante de Dios? Somos a veces tan egoístas que nos olvidamos de nuestro propio crecimiento. Y debemos crecer espiritualmente para poner a Dios como prioridad. Vemos en Juan 3:16 la mayor muestra de amor. Y yo sé que algunos de acá no sabemos ese texto. La mayor muestra de amor que dice Juan 3:16. Era, amó Dios al mundo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos son capaces de dar a su único Hijo? Eso no era una ofrenda cualquiera, porque ya sabemos qué significaba que Dios diera a su único Hijo. Hay veces que somos tan egoístas con la obra de Dios que impedimos que nuestros hijos sirvan en la obra. Pero sí nos gusta que nuestros hijos participen en actividades allá afuera, ¿cierto? Que estén involucrados en otras cosas, que salgan con sus amigos. Y si se tienen que quedar una horita más, lo digo por experiencia porque lo he escuchado. Ay, no, eso de estar tanto tiempo en la iglesia, a mí, mi hija no, necesita venir, no sé. Una vez una mamá dijo, yo no la dejo ir a la iglesia porque ella tiene que venir a hacer oficio todo el día. No estaba mal, pero le impedía venir a la iglesia porque la mamá no podía reestructurar sus horarios. Las cosas es como los propósitos. Las cosas no están mal hechas, sino están mal organizadas. Alguien dijo, no, yo no lo dejo ir a la iglesia porque sale muy tarde. Sale muy tarde. Y cuando se va con sus amigos, ¿cierto? También sale tarde, llega tarde a casa. Probablemente sí, ¿cierto? También dar nuestros hijos para la obra de Dios también es generosidad. Cuando les impedimos a ellos venir a la iglesia es egoísmo. Los castigan. Cuando les va mal en el colegio y los chicos están sirviendo, los castigan y el castigo es, no me sirven más en la iglesia. Ese es el castigo que por muchos años yo he visto como líder de jóvenes. Muchos años, no, es que mire las notas y triste, sí, triste. No, es que se la pasa mucho tiempo ensayando allá con la batería, con la guitarra y no me responde en el colegio. Entonces, como eso le gusta, le voy a quitar lo que más le gusta. Y como lo que más le gusta es ir a tocar en la iglesia, aprender en la iglesia, se lo voy a quitar y lo voy a castigar. ¿Es un buen castigo? Y lo hacemos, hermanos. Lastimosamente lo hacemos porque nuestras prioridades no están organizadas. La generosidad la reflejo cuando renuncio a mis prioridades, medito en mis caminos y miro la casa de Dios. Anota ese pensamiento. La generosidad la reflejo cuando renuncio a mis prioridades, medito en mis caminos y miro la casa de Dios. Amén. ¿A qué debemos renunciar?
Muy bien. Vamos, el segundo punto para desarrollar un corazón generoso, dice que debemos replantear nuestras prioridades. Replantearlas. No es que no tengamos prioridades, ni tengamos metas, ni tengamos sueños, solo que tenemos que replantearlas. La generosidad la reflejo cuando renuncio a mis prioridades, medito en mis caminos y miro la casa de Dios. En el segundo punto, desarrollar un corazón generoso implica replantear las prioridades. No es quitarlas, es replantearlas. Vemos en el versículo 5 que dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos, piensen seriamente en lo que están haciendo. Mediten bien, pensemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? El pueblo de Israel fue enviado nuevamente a la tierra que ellos tanto habían añorado, porque mientras que ellos estaban en la cautividad, ellos no se olvidaron de que Dios les había hecho una promesa. Ellos añoraban un día regresar al pueblo de Israel, y en la cautividad ellos decían: regresamos y vamos a construir un templo, ¿cierto? Que el templo que les habían saqueado, que les habían robado. Pero ellos regresaron y hicieron lo que tenían que hacer. No, se les olvidó lo que ellos habían pensado. Se les olvidó, ¿saben qué aún más? ¿Quién los había hecho libres? Por ellos mismos no fueron libres, fue Dios quien les dio libertad. Pero cuando regresaron a casa también tenían mal sus prioridades, malas prioridades. Pensaron en sus casas, se concentraron sus fuerzas en lo importante para ellos, en construir sus casas y no en lo esencial, que era construir la casa de Dios. Eso era lo esencial, construir el templo de Dios, el templo del Dios que les había dado ¿qué? Libertad. Ellos no renunciaron a lo que ellos querían. Ellos establecieron sus propios planes. Dice, pues dicen ellos que aún no ha llegado el tiempo, ¿cierto? ¿Decía Dios aún no ha llegado el tiempo? No, ellos mismos, no, todavía no es tiempo de construir la casa de Dios. Todavía no es tiempo, a mí no me toca, eso le toca a otros. Pero no. Era a ellos a los que Dios les había dado la libertad, y es a nosotros hoy quien nos corresponde construir el templo de Dios. ¿Tú qué prioridades tienes? ¿Qué planes tienes hoy? ¿Qué planes tienes para mañana? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Tienes proyectos? ¿Cuántos de acá tenemos proyectos en nuestra vida? ¿Cierto? Y dentro de esos proyectos está Dios. Dentro de esos proyectos está servirle a Dios. Vamos a ver qué fue en lo que ellos fallaron y cuáles fueron las consecuencias que ellos tuvieron. Vamos a leer el versículo 6. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos no eran un pueblo perezoso, al parecer eran trabajadores, buscaban su comida, su trabajo y tenían sus prioridades. Como muchos de nosotros, la prioridad del trabajo, tener comida en nuestra casa, tenían necesidades físicas y económicas, ¿verdad? Pero vemos que ¿qué pasaba con el trabajo? Sembraban mucho, de sol a sol se la pasaban sembrando.
¿Y cómo eran las cosechas? Pocas, ¿cierto? Comían y no se saciaban. Quería decir que sí, tenían comidita en su casa, pero la misma les daba. Dice que se vestían y no se calentaban. La plata decía que echaban en saco roto, o sea, les pagaban y de una vez se les iba la platica. Hay veces a nosotros nos pasa igual. Y es que sus esfuerzos estaban siendo malgastados. Estaban trabajando en vano. No tenían claras sus prioridades. Hay veces que nosotros también recibimos nuestro sueldo, ¿cierto? Y somos felices el primer día. Yo le digo a Juan Camilo, amor, somos millonarios cuando nos pagan. Porque me alegra ese primer día de la quincena del mes, chévere, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Usted qué empieza a hacer? Tenemos que pagar el arriendo, la comida, tenemos que pagar el estudio de los niños, que se les acabó los zapatos, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? No sé, que yo tengo el gusto de comprarme una camisita, ¿cierto? Y es justo porque para eso trabajamos, ¿verdad? Pero como el pueblo de Israel, a veces también olvidamos nuestras prioridades y trabajamos en vano. Cuando dentro de nuestras prioridades no está Dios, nuestros planes no son los ideales. Vemos en Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él no dice algunas cosas, todas las cosas nos serán añadidas. Como testimonio personal, les cuento, cuando yo salí del colegio, yo ya servía en la iglesia. Y entré al SENA como el año, y el SENA es muy absorbente, ¿verdad? Yo entiendo a los chicos que están en el SENA. Es muy absorbente y me absorbió el tiempo, muchas cosas. Y bueno, el salir, el descubrir muchas cosas, se me olvidó la prioridad de servir a Dios. Y yo empecé a renunciar y entregué un grupo y yo le dije, no, pastor, ya no me queda tiempo para dirigir el grupo. Y él me dijo, no, Tatiana, tranquila, supervise. No, paz, si a mí no me queda tiempo para hacer un grupo, mucho menos para supervisar los grupos. Y él me daba una opción y otra opción, y yo como que, no, yo me quiero enfocar en mis estudios y yo quiero ser buena estudiante. Y el tiempo no me alcanzaba para nada. El tiempo no me alcanzaba. Y yo tenía el anhelo de entrar a la universidad. Y yo le dije, Dios, si tú me das la oportunidad de entrar a la universidad, yo te prometo que voy a servir. Y yo entré a la universidad, y la universidad es aún más desgastante y más exigente, y tenía otras cosas que hacer. Pero cuando entré a la universidad, yo ya había vuelto a retomar mi servicio en la iglesia, había vuelto a retomar muchas cosas. Y para mí era difícil a veces salir de estudiar, coja Transmilenio, corra y llegue a las 7 de la noche a la iglesia, sirva, salga a las 9 de la noche, haga trabajos, levántese, ¿cierto? A veces me sentía agotada, pero yo había recordado que yo le había prometido a Dios hacer la tarea que Él me había encomendado. ¿Y saben qué es lo bonito de Dios? Que Dios nunca me dejó en vergüenza. Cuando yo le daba el tiempo que a Dios le correspondía, Dios bendecía la noche se alargaba, yo podía hacer trabajos, podía responder con lo que tenía que hacer. Cuando no le daba el tiempo a Dios, yo me sentaba en ese computador y ni una idea salía de mi mente. No podía hacer absolutamente nada, no, eso no me fluía nada. Pero lo gracioso y la gracia de Dios era que yo llegaba a las 9 de la noche, hacía trabajos y ahí sí yo fluía. Y es porque Dios estaba haciendo la obra de Dios, estaba sirviendo en la obra de Dios. Y cuando le damos a Dios lo que a Él le corresponde,
Dios nos da a nosotros aún más de lo que nos imaginamos. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nunca Dios me dejó en vergüenza. Semestre tras semestre, Dios proveyó y Dios me ayudó. Pero también yo tenía claro que el día que yo dejara de servir, probablemente Dios también se iba a apartar de mí. Y no lo servía por temor, aprendí a servir por gratitud a Dios. Cuando ponemos a Dios como prioridad, sale a relucir nuestra generosidad. Dice el versículo 7 nuevamente, piensen seriamente lo que están haciendo. Miren sus caminos. Dios lo dice 2 veces. Y hoy Dios nos está diciendo 2 veces, piense seriamente lo que usted está haciendo. Mire sus caminos. ¿Qué estamos haciendo? Si Dios lo dice es porque es importante. No debemos echar en saco roto la voz de Dios. Replantar mis prioridades nos lleva a tener una vida controlada por Dios y no por mi carácter. A veces somos tan emocionales, ¿cierto? Que tenemos 1000 cosas que hacer, pero ninguna importante. Pero Dios controla mi carácter, y si soy mal organizando el tiempo, Dios me va a ayudar a organizar el tiempo. Lo urgente no es cumplir con nuestras metas personales. Lo importante es cumplir con el mandato y el propósito de Dios. No debemos dejar de hacer lo importante. No hagamos lo importante sin dejar de hacer lo urgente. ¿Lo urgente qué es? ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es la obra de Dios. Lo urgente es la casa de Dios. Eso es lo urgente. Lo urgente es que usted vaya y le comparta a alguien de la palabra de Dios. Lo urgente es que usted diga, pastor, estoy preparado para servir. No me importa el tiempo. Eso es lo urgente. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro esposo. Eso es lo importante. Pero no hay que dejar de hacer lo urgente por hacer lo ¿qué? Lo importante. ¿Amén? Muy bien. Vamos en el tercer punto. Para desarrollar un corazón generoso implica realizar la tarea. Realizar la tarea. A veces decimos, pero ¿cómo? ¿Yo qué tengo para hacer? ¿Cierto? Yo no puedo servir, ¿con qué cosas? ¿Qué hago para la obra de Dios? Téngalo por seguro que cuando nosotros nos disponemos, Dios va a abrir las puertas para que usted haga lo que Dios le mandó a hacer. En el versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Jehová, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Fue Dios el que habló en la antigüedad. Fue Dios el que despertó el corazón de un pueblo dormido. Y es Dios el que habla hoy a nuestros corazones. Y es Dios el que está dispuesto a despertar tu corazón. Últimamente he escuchado varios pastores que dicen que estamos en el tiempo de que la iglesia es una iglesia dormida, adormecida. Pero Dios quiere despertarnos, despertar nuestro espíritu, despertar nuestro corazón para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Cuando decidimos realizar la tarea, Dios es el que nos manda. Dios es el que nos provee. Dios es el que nos da los sueños. Dios es el que nos muestra cómo hacerlos.
No estamos invirtiendo mal el tiempo cuando servimos a la obra de Dios. Es el mejor tiempo que usted puede invertir. Es el mejor tiempo que usted puede dar. Porque estamos cumpliendo el sueño de Dios y estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos dio. Nosotros recibimos salvación, amén. Y queremos que otras personas reciban ese regalo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? La obra que Dios nos mandó a hacer. Organizar para hacer la tarea. Debemos hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer. Ir a todas las naciones y predicar el mensaje de salvación. Esa es la tarea. Podemos desarrollar la tarea y ser generosos con nuestro tiempo. ¿Cómo? Nuestro tiempo que sacamos para orar, el tiempo que sacamos para tener tiempo con Dios de calidad, no que usted se levante, ya, Dios, gracias por este día, amén. Listo, Dios, ya oré contigo, ¿cierto? No, es un tiempo de calidad, de tener comunión con Dios. Un tiempo que le dedico para embellecer mi templo espiritual. ¿Cómo más puedo invertir el tiempo para Dios? El tiempo que le dedico a hacer una visita con propósito. No es ir a visitar a alguien porque sí, sino con propósito. O sea, voy y oro por esa persona, por sus necesidades. El tiempo que le dedico para capacitarme y aprender de su palabra. Eso también es dedicar tiempo a Dios. Aprender de su palabra, escuchar una buena predicación, como lo decíamos. Ahí me capacito. El tiempo que sirvo en un grupo de crecimiento, ahí estoy haciendo la tarea de Dios. ¿Cuántos acá están en grupos de crecimiento integral? Poquitos. Y los que no estamos, ¿qué nos pasa? Debemos involucrarnos. Y a veces el líder nos dice, ay, venga, ya es tiempo de que usted nos ayude al servicio. Ay, no, hermanito, es que me da una pena orar en voz alta. Me da una pena recoger la ofrenda, me da una pena, alabar, ¿cierto? Y nos quedamos ahí. Y entonces el líder está trabajando solo, está visitando solo, ¿cierto? Y no invertimos nuestro tiempo en la obra de Dios. ¿Listo? También invertimos nuestros recursos. No podemos decir que amamos a Dios y no invertir nuestros recursos en su obra. Cuando diezmamos y ofrendamos, estamos ayudando a que la extensión del reino sea posible. Invertir en la obra de Dios. Cuando abra mi casa para un grupo de crecimiento integral y dedico mi casa para servirle y dedico mi tiempo para servirle, esto también es cumplir la tarea. ¿Cuántos tenemos espacio en nuestra casa? ¿Cuántos tienen sala, comedor? ¿Cierto? O sea, ¿cuántos tienen un garaje también? ¿Cierto? O sea que nuestra casa sirve para que se haga un grupo de crecimiento integral. Sí, sí sirve. ¿Y mi casa es mi casa? No, mi casa es la casa que Dios me dio a mí. ¿Listo? Cuando obedecemos a Dios, somos generosos en su obra. Podemos ver que no estamos solos. Que Dios es el que nos da los recursos y que nos provee. En el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea que no estoy solo haciendo la obra de Dios. Cuando tú te dedicas a hacer la obra de Dios, Dios es el que te provee para hacer lo que es necesario hacer. Amén. Debemos renunciar al egoísmo,
replantear nuestras prioridades y realizar la tarea. Cuando hacemos esto, Dios nos lleva a desarrollar un corazón generoso que alegra al corazón de Dios. Es hora, hermanos, es hora de renunciar al egoísmo. Es hora de replantear nuestras prioridades. Pero sobre todo también es tiempo de hacer la tarea, de realizar la tarea que Dios me encomendó. Primero lo primero. Primero lo primero, decía mi abuelo. Primero lo primero. Pero lo primero no soy yo. Lo primero es Dios. Diga, primero lo primero. Lo primero no soy yo. Lo primero es Dios. Dios dio a su único hijo para darnos una oportunidad. Jesús es el mayor ejemplo junto con su Padre de generosidad. Jesús dejó su divinidad. ¿Él tenía necesidad de hacerlo? No. Pero Él se despojó de su divinidad. Vino y se hizo hombre como cada uno de nosotros. Vivió como cada uno de nosotros vive. Renunció a su casa para venir y anunciar la palabra, para venir a habitar entre nosotros. Renunció a su vida para darnos vida. Ese es el mayor ejemplo de generosidad. Jesús lo dio todo. Jesús lo dio todo por amor a nosotros. El ser generoso es renunciar cada día más a mí, renunciar a lo que yo quiero, a lo que yo he soñado, ¿cierto? Y permitir que el carácter de Jesús tome el control de mi vida, tanto física como espiritual. Recordemos que será siempre mejor dar que recibir. Siempre. Y vamos a encontrar una satisfacción muy grande cuando damos. Dios lo dio todo por amor a nosotros. Y la pregunta esta mañana es, ¿tú qué estás dispuesto a dar por Dios? ¿Tú qué estás dispuesto a dar por Dios? Dios, ¿qué te está mandando a darle hoy? Dios, ¿qué te está mandando a entregarle hoy? Pensemos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros le demos? Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro corazón. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué le queremos dar a Dios esta mañana? Vamos con la frase de cierre: un corazón generoso en verdad vivirá sabroso. Un corazón generoso en verdad vivirá sabroso. Amén. ¿Estamos listos para renunciar al egoísmo y hacer la tarea que Dios nos encomendó? Amén. Entonces pongámonos en pie y vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a decirle a Dios qué es lo que estamos dispuestos a hacer por Él. ¿Qué le vamos a entregar hoy a Dios? Señor y Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña a vivir para ti, Señor. Gracias por esta palabra tan hermosa que das a nuestro corazón, porque vemos que como hablaste un día al pueblo de Israel, también hoy hablas a nuestro corazón. Tú no te olvidas de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia que has tenido con nosotros. Porque aunque no merecemos todo lo que tú nos das, tú, Señor, has decidido ser generosos con nosotros. Nos das la vida, nos das el sustento, nos das una familia, nos entregas amigos a nuestro alrededor, nos entregas un trabajo, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor Jesús.
Gracias, Jesús, por dar tu vida por amor a nosotros. Gracias por dar tu vida por amor a mí, Jesús. Gracias porque tú renunciaste a tu trono, porque tú viniste y te hiciste como yo, porque tú viniste a este mundo y decidiste renunciar a la vida por amor a mí, para darme salvación, para darme libertad. Jesús, gracias, porque nunca podría yo devolver tanta generosidad que tú has tenido conmigo. Tú me das más y más de lo que necesito a diario. Señor, ayúdame a renunciar a ese corazón egoísta. Ayúdame a renunciar a ese corazón que solamente piensa en mí, Señor. Ayúdame a renunciar a mis sueños que a veces tanto me cuesta, Señor. Ayúdame a renunciar a mis prioridades, Señor, y replantearlas, replantear que tú estés en ese primer lugar, que tú seas mi única prioridad, servirte a ti, que sea mi prioridad, que si tú me guías, que si tú me envías, Señor, yo pueda decir, listo, aquí estoy, Jesús, aquí estoy dispuesta con mi tiempo, con mi espacio, con mi familia para ti, Jesús. Ayúdame a replantearme, Señor. Te pido perdón porque muchas veces, Dios, he decidido hacer cosas que no son tuyas. He decidido dejar de hacer el cumplimiento de tu palabra para ir a hacer otras cosas que ni siquiera me incumbe hacer, Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame a hacer la tarea que tú me has encomendado. Ayúdame a hacer esa tarea perfecta, Señor. Quizás a veces sienta que no tengo los recursos, no tengo, Señor, las capacidades, pero tú proveíste ese momento para que ellos hicieran el templo, y yo sé que tú proveerás para que yo pueda cumplir tu palabra, Señor. Amado Rey, Padre Celestial, hoy, Señor, te pido que me ayudes a entregarte todo lo mejor que en mi vida hay, Señor, pero a entregarte mi corazón, porque sé que si mi corazón está contigo, Señor, para mí será más fácil entregar todas las cosas, Señor. Hoy te entrego mi corazón a ti. Hoy, Señor, te entrego mi voluntad y la rindo ante ti, Señor. Hoy entrego mis pensamientos, mis emociones. Hoy lo entrego a ti, Señor Jesús. Hoy entrego, Señor, a mi familia delante de ti, Señor. Hoy lo entrego todo en tus manos, Señor. Quiero adorarte, quiero glorificarte solamente a ti, Padre Celestial. Quiero que tú seas mi único Dios, mi único Señor y mi único Salvador. Quiero cada día despertar en tu presencia y deleitarme en ti, Señor Jesús. Eso es lo único que quiero, es tenerte a ti en mi vida. No importa nada más, no importa lo demás, no importa las cosas que pasen a mi alrededor. Quiero tenerte a ti para tener un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón como el tuyo, Jesús. Eso es lo que quiero, Dios.